José Antonio González Alcantuz, catedrático de Antropología Social de la Universidad de Granada y académico de la Real de Ciencias Morales y Políticas. Me encuentro realizando, impartiendo y dialogando con los estudiantes en un seminario titulado Epistemologías del Sur y Estudios Postcoloniales. Es el segundo año que se realiza este seminario y creo que es una fortuna ver cómo el público que hay es bastante variado, es decir, no solamente personas procedentes del mundo islámico, sino yo diría de prácticamente muchos países del Mediterráneo, incluso de América Latina. En realidad este segundo año en el cual hablamos de el poscolonialismo y la descolonización del conocimiento, queremos marcar distancias con la corriente llamada decolonial, con la cual yo en particular coincido muy poco. Desde hace 30 años vengo llevando a cabo un trabajo epistemológico sobre la perspectiva que se puede obtener desde países que nosotros normalmente llamamos sureños, el caso, por ejemplo, de Andalucía o de Marruecos, a veces de América Latina, que frente al poder, digamos, académico metropolitano de las metrópolis coloniales, sobre todo, pues alza sus propias maneras de conocimiento. Lo que ocurre, la distancia que yo tengo con la corriente llamada decolonial, que me parece además un barbarismo la utilización de este término, cuando existe descolonial o descolonización, pues es básicamente que yo parto de una epistemología, seria, que procede de la escuela sobre todo de Bachelard, de Pierre Bourdieu y de Michel Foucault, la cual pues es una epistemología plural, es decir, que tiene que considera que la relación dominante-dominado que produce el colonialismo no es una relación unívoca, es decir, que existe un sistema mundial, una especie de conspiración en torno a la colonización, de la cual pues serían víctimas los colonizados, sino que hay dentro de esa epistemología una colaboración, hay de alguna manera diría yo, una complicidad entre colonizados y colonizadores, como se ha manifestado en numerosos episodios a lo largo de la historia. Pero bueno, realmente lo concreto es que el método antropológico, que es el método en el cual yo me encuentro, o etnográfico, exige ser una ciencia de lo concreto. Y yo en particular pues he realizado bastantes estudios, yo creo que a veces exhaustivos y muy numerosos, sobre diferentes facetas del colonialismo que nos indican que el colonialismo es un hecho muy, como digo, muy plural y quiero decir, y yo en este seminario expresar, es que hay una complejidad en el fenómeno colonial que no podemos circunscribir solo a una relación dominante-dominado. Y es lo que hoy por hoy están haciendo la tercera ola del movimiento postcolonial. Primero fue un movimiento aupado en los años 80 en torno al posmodernismo, luego fue un movimiento que surgió en los departamentos de literatura, como ya manifesté en su momento, británicos, y finalmente dirigido y encabezado sobre todo por profesores de origen indio, de la India, y en esta tercera fase el movimiento se ha empobrecido notablemente, con profesores de origen latinoamericano radicados por regla general en universidades norteamericanas, y que han reducido ya la epistemología al mínimo vital, con lo cual pues difícilmente puedo coincidir con ese movimiento. Bueno, el movimiento postcolonial fue un movimiento sin la T, es un movimiento posterior al colonialismo, pero muy posterior, porque claro, el fin del colonialismo se produce en los años 60. El movimiento postcolonial empieza a adquirir notoriedad a partir de finales de los años 70 y sobre todo los años 80.
este movimiento era un movimiento de análisis discursivo de la realidad colonial, por tanto no tenía objetivos políticos en principio, solamente tenía objetivos intelectuales, es decir, analizar la realidad colonial en su momento, sobre todo a través de la literatura y diferentes manifestaciones culturales que se entendía que eran manifestaciones de dominación y que había que criticar, que había que analizar, sobre todo, analizar críticamente. Digamos, lo que actualmente se extiende como idea descolonial es una prolongación de los Postcolonial Studies que tendría una orientación sobre todo política. Es decir, no le interesaría tanto los análisis en sí del campo literario, del campo artístico, del campo cultural en general, sino sobre todo la idea latente de hacer una programación política que armase intelectualmente, digamos, movimientos emergentes que existen en diferentes países del tercer mundo o del mundo colonizado. Por tanto, hay una enorme diferencia entre lo que fue los Postcolonial Studies y actualmente esta corriente, que vuelvo a decir, no tiene punto de comparación porque es extremadamente pobre en el ámbito intelectual frente a la anterior, que sí que tenía unas armaduras intelectuales que se podrían estar de acuerdo o no, pero eran bastante serias. Aquí la paradoja reside en el poder del autóctono. Clifford Geertz, un antropólogo de Princeton, el más conocido de Estados Unidos, que murió hace pocos años, él sostenía la importancia del conocimiento local. El conocimiento local, pero no identificado con lo étnico, porque a veces se identifica lo local como una resistencia a la globalización y por tanto se lleva el concepto hacia lo étnico. Para mí lo local, y creo que para Geertz también, y otros muchos, lo local no significa lo étnico, porque lo étnico al fin y al cabo es un enclaustramiento de la realidad, sino que significa lo local está muy identificado sobre todo con la vida urbana, con la vida sedentaria, con la vida del conocimiento autóctono. Entonces la autoctonía confiere una cierta autoridad sobre el conocimiento, es decir, alguien viene de fuera y nos quiere explicar algo que está bien, o sea, no lo rechazamos porque sería pura xenofobia rechazar el conocimiento externo, por tanto, el conocimiento externo es muy importante, pero lo que hay que darle la autoridad, y quizás la última palabra es a lo que se llama los propietarios del problema. ¿Quiénes son los propietarios del problema? Los propietarios del problema son básicamente aquellos autóctonos que tienen un conocimiento íntimo de su cultura, por tanto, después añadiéndole el conocimiento externo, pueden provocar un conocimiento local extremadamente fértil. Y yo creo que la descolonización actual del imaginario pasa por conferir esa autoridad, a esa autoridad local, conferirle una autoridad que a veces los centros de conocimiento metropolitanos, y me refiero sobre todo al gran sistema universitario norteamericano y anglosajón fundamentalmente, pero también francés, quizás en esto el mundo hispánico juega un papel muy subalterno, pues intentan capitalizar incluso el discurso crítico. Es decir, que hay veces que el discurso crítico se impone sobre el discurso local, uno no entiende nada, es decir, cómo se te ofrece discursos liberadores que proceden del conocimiento de universidades que son universidades gestionadas por grandes corporations tremendamente opacas y que hacen sobre todo business, con su de esto, y sin embargo el conocimiento local que reside en la autoctonía no tiene relevancia. La equiparación del conocimiento, porque hoy el mundo se está haciendo multipolar. Hay quien dice que el mundo no ha dejado de ser bipolar, pero bueno, porque ahora hay una nueva guerra fría, pero desde luego los diplomáticos, esta es una pregunta que se hace la diplomacia siempre y que la hacen a los estudiantes de diplomacia cuando comienzan: ¿el mundo es bipolar o multipolar? Y ante esto hay diferentes opiniones. Yo creo que el mundo hasta el momento presente se ha ido haciendo en los últimos 40 años multipolar, sobre todo desde la caída del telón de acero. Habría que decir que a la vez que se ha producido esta multipolaridad política, ha aumentado la multipolaridad intelectual. Entonces las universidades del mundo, a pesar de los índices de Shanghái y a pesar de toda esta bibliometría absurda
que nos rodea, pues lo que han ido es equiparándose, de manera que hoy podemos encontrar equipos e investigadores estupendos en una universidad africana al mismo nivel que en una universidad teóricamente del máximo nivel, metropolitana. Entonces la igualdad colegial en el debate universitario, colegial, porque las universidades son colegiales, hace que esa jerarquía del conocimiento cada vez va a tener la tendencia a ir borrando esa jerarquización de la cual hablamos. Por supuesto. Ahí está el tema y lo sospechoso del asunto, porque es obvio que Europa no es la culpable del esclavismo, por ejemplo, únicamente. Es decir, Europa fue el primer sitio donde surgieron ligas antiesclavistas, el primer sitio donde se abolió la esclavitud y se obligó a ciertas colonias, por ejemplo, el caso de Brasil, a que adoptasen métodos antiesclavistas, mientras que la esclavitud permanecía en el mundo árabe hasta épocas muy recientes. No podemos olvidar que la crisis del Sáhara, por ejemplo, ha devenido hasta el día de hoy desde que los europeos impidieron el tráfico de esclavos a través del desierto. Y claro, toda una serie de pueblos que se dedicaban al tráfico, entre otras cosas, de esclavos en la ruta que iba, por ejemplo, de Tombuctú a Fez, e incluso a la propia Granada en su momento, en época islámica, pues eso se viniese abajo y el Sáhara no ha podido rehacer de alguna manera todo eso. Entonces, ¿cómo decir, echarle la culpa a Europa de algo de lo cual participa toda la humanidad? Que sí es cierto que Europa en el siglo XIX y buena parte del XX ha sido un conjunto de países que han rivalizado por colonizar determinadas partes del mundo y que se han cometido tropelías enormes como la del Congo belga, que se han cometido tropelías enormes como la de Argelia, que se han cometido, que en el siglo XVI-XVII Francia y Portugal hicieron lo propio con sus colonizaciones. Todo eso no lo podemos negar, es innegable y nadie lo va a justificar, pero lo que no podemos decir es que sobre Europa pueda caer la culpabilidad de la colonización que los incas hicieron sobre los pueblos de alrededor, o que los aztecas hicieron en el conjunto del Valle de México, o la esclavitud en el Sáhara. Por Dios, entonces hay que recentrar y por tanto el llamado eurocentrismo tiene muchas matizaciones, porque existe el africanocentrismo, existen muchos centrismos, y entonces por ese camino llegaríamos a una serie de absurdos que ahora, que en la actual fase de colonización, de descolonización, estamos todos convocados, porque en definitiva es un problema tanto para los colonizados como para los colonizadores, los excolonizados y los excolonizadores. Todos estamos llamados a hacer este análisis, y eso se ha visto en Francia, por ejemplo, cuando emergió el problema de la fractura colonial. Muchos franceses que no eran conscientes, la mayor parte de lo que la República había hecho en sus colonias, quedaron horrorizados y se manifestaron como, bueno, ¿qué ha pasado? Pero es obvio que por tanto nadie está excluido de este debate. No podemos adoptar una posición, como ahora se le llama, de racializados, ¿no? Es decir, que solo habla del tema el que teóricamente le ha afectado, que a lo mejor tampoco le ha afectado a él, le afectaron a sus abuelos, ¿no? Pero entonces el proceso descolonial concita la presencia de muchas voluntades, no solamente las de los dominados. Yo creo que hoy, para poder llegar a una verdadera descolonización del imaginario, hay que estar en lo que se llama alerta epistemológica. Es decir, este es un concepto ya desarrollado por diversos autores en diversas épocas, alerta epistemológica que nos permita siempre detectar en cada momento las derivas que podríamos llamar, sobre todo de orden raciológico, que es la previa del racismo, es decir, cuando armamos ideas raciales sobre la humanidad y las desplazamos y eso se acaba convirtiendo en racismo. Yo creo que ese es uno de los temas fundamentales, el combate contra el racismo. Y eso exige estar siempre alerta,
porque Claude Lévi-Strauss, cuando dio sus conferencias en la UNESCO sobre raza y cultura y raza e historia, dejó claro ante la UNESCO que no servían para nada los medios pedagógicos, medios, digamos, débiles o suaves, ¿no? ¿Y que por qué? Pues porque siempre volvía a resurgir el tema biológico, el tema de la jerarquía de los pueblos, automáticamente, y que hasta ahora no se había encontrado ningún bálsamo ni bálsamo de fierabrás que nos pudiesen conducir a decir, tenemos la medicina adecuada para aplicarla a esta fenomenología que se viene reproduciendo desde los orígenes de la humanidad, que es excluir a los otros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que estar alerta. Yo en esto soy muy partidario de las ideas de Albert Camus, el filósofo existencialista francés, que hablaba en el mito de Sísifo de cómo la humanidad permanentemente está subiendo su gruesa piedra y cuando está a punto de llegar vuelve otra vez a rodar y otra vez a subirla. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que vamos a estar subiendo la piedra, dejándola rodar y subir, pero lo que sí hay que estar es no decaer en lo que llamamos lucidez, es decir, la condición sine qua non de esa alerta epistemológica es la lucidez. Es decir, cuando sabemos que va a ocurrir eso, tenemos que ofrecer luz para que, digamos, no se produzcan esos momentos exasperantes de la humanidad, como fueron la Shoah o están siendo los muy diversos crímenes que hoy asistimos en el mundo, en todo el Próximo Oriente, desde Israel a Siria, desde Irak hasta Afganistán. Yo creo que evitar esa pesadilla es un aspecto muy importante y es el destino finalmente de esto que podríamos, lo que llamamos Boaventura, que es el hombre más, creo ya lo he dicho varias veces, yo creo de la corriente decolonial, me parece el más serio, de alguna manera, él acuñó ese término epistemología del sur, que bueno, yo lo encuentro correcto, pero yo creo que a condición, él también lo dice, de que sean unas epistemologías plurales y bueno, con vigilancia, ¿no? Pero no vamos a llegar nunca a un destino, pero siempre en esa tensión estamos construyendo, ¿no? Estamos haciendo sociedades democráticas, globalizadas, vamos aumentando y con todas las contradicciones que tiene un mundo como el nuestro, que por otro lado está pariendo violencia todos los días. El capital que tiene Al-Ándalus no es solo un capital histórico que enriquece la historia española, que le da fertilidad a la historia española, que la convierte en algo singular y único, como decían Américo Castro, Francisco Márquez Villanueva y tantísimos, Juan Goytisolo, sino además es que Al-Ándalus tiene una enorme poscolonialidad, porque es un modelo ideal, conflictivo, porque todo es conflictivo, en el cual hubo martirios, sí, por supuesto, los mártires de Córdoba, cristianos, que hubo persecuciones, sí, aquí en Granada lo sabemos, que hubo pogrom antijudíos también, ¿cómo podemos negar la historia? Pero también es cierto que Al-Ándalus, ya desde que nace la idea en el califato, se va convirtiendo en un modelo de sí mismo, y ese modelo de sí mismo, sea real o mítico, es un modelo que enriquece y que convierte las cortes de la época en cortes donde los monarcas, sobre todo en el periodo de los reinos de Taifa, quieren llegar a ser buenos monarcas, que lo conseguirán o no. Es decir, pero hay una pulsión, si se quiere, en un mito muy interesante. Y esto en la historia española se ha visto como una extranjeridad, entonces se ha visto como una invasión, como un fanatismo. Claro, fanatismo, en la época hay fanatismos cristianos, hay fanatismos hebreos y hay fanatismos musulmanes, pero no, unas veces es así y otras no es así. Entonces lo que quiero decir es que esto hay que incorporarle a la narración histórica española. Y hay una resistencia enorme, porque sobre todo ahora con en España, que siempre nos hemos basculado entre maurofilia y maurofobia, resulta que ahora los maurófobos, apoyados mediáticamente con grandes poderes mediáticos en nuestro país, pues llevan todas las de ganar en este discurso, otra vez con un discurso de que Al-Ándalus los andalusíes no eran españoles, los moriscos tampoco, es la quinta columna, los que hablan hoy día de esto, es la quinta columna casi de Al-Qaeda, y tenemos un concepto que está inserto en la historia española, que forma parte de la misma y que además, encima de todo, es un concepto que nos permite hacer política exterior, que nos permite ser
un pueblo mediador e intermediador y que además es un modelo convivencial. Yo no diría que está más conectado al mundo árabe, es que Europa es el Mediterráneo. Si tenemos en consideración que Europa, donde surge, que es en el mundo griego, la idea, digamos, y en el mundo latino, el Imperio Romano, que luego se lo apropia el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, la Europa central lo que se apropia, lo que abduce es la europeidad que emerge del Mediterráneo, no del Báltico, ni del Mar Negro. Entonces, el origen, digamos, o los fundamentos de Europa están en el mundo mediterráneo. Y cuando hablamos del mundo mediterráneo, me estoy refiriendo a un mundo mediterráneo que es Mare Nostrum, por tanto, que incluye el norte y el sur, el este y el oeste de Europa. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la europeidad ha vivido no solo España, sino Italia, Francia, han vivido, y Grecia, han vivido en contacto permanente con lo que llamamos cultura árabe. Es decir, esto ha sido desde la Edad Media. Se sabe que la transmisión del pensamiento aristotélico a través de Averroes, la transmisión del pensamiento humanístico a las ciudades italianas del Renacimiento, todo esto se ha hecho, y por supuesto ahí está el Imperio Turco otomano, que ocupó durante tanto tiempo. La cultura árabe no son opuestas, sino que son parte de lo mismo. Ahí está, por ejemplo, el reino árabo-normando de Sicilia, es decir, es una mezcla de una cultura del norte y otra del sur. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Andalucía forma parte de ese mismo complejo. Es decir, es una tierra de las más sureñas, pero forma parte de Europa porque forma parte del lecho mediterráneo. Por tanto, no es que Europa es lo que significa la Europa que gira en torno al mar Báltico. No, no es cierto. Es decir, es plenamente Europa, como era plenamente Europa Al-Ándalus en su momento, bajo este concepto. Pero, por otro lado, lo que es cierto es que en la edad contemporánea se ha intentado alejar y se ha conseguido alejar el Mediterráneo sur del Mediterráneo norte, se han puesto barreras, se han ido desde hace mucho tiempo, poniendo y alejando. Y hoy día Andalucía suscita una simpatía inmediata, simpatía de la que era consciente, por ejemplo, Blas Infante en los años 30. Esa simpatía hace que cuando nos acercamos al mundo árabe, al decir Al-Andalucía acabe siendo igual que Al-Ándalus, aunque sabemos que no es lo mismo, se produce un efecto simpático que nos permite hacer mejor política exterior y mejor política política. De manera que Blas Infante, cuando antes de la Guerra Civil propuso que España delegase la política exterior en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la política exterior con el mundo árabe y con América Latina, pero sobre todo con el mundo árabe en Andalucía, porque Andalucía no iba a traicionar el ideal ibérico, el ideal no solo de España, sino de Portugal, sino que iba a gestionar mucho mejor, por esa cercanía cultural, iba a gestionar mucho mejor las relaciones con el mundo árabe y también decía con el mundo iberoamericano, latinoamericano. La cercanía al mundo, al ideal euromediterráneo, hace que tenga una ventaja superior a otras regiones para establecer puentes y uniones, y esto ha sido así siempre. Es decir, y se ha dado en el franquismo como se da ahora y seguirá siendo así, ¿no? Hay una afinidad emocional, además, es epidérmica, no hay que racionalizarla, es que está en el aire, es atmosférica. En buena medida sí, porque claro, desde que surgió la necesidad, sobre todo de las materias primas y especialmente el petróleo, hay un mundo árabe que se relaciona con Europa, y Europa con ese mundo árabe a través del lenguaje casi exclusivamente económico. Viven realidades distintas, es como el agua y el aceite, cada uno van por un lado, y cuando a Europa le hace falta financiación ya sabe dónde obtenerla, y cuando a ellos les hace falta cultura igual. Entonces ahí tenemos casos como en estos momentos el Museo de Dubái, bueno, tantísimas cosas, y el Louvre, la sección de arte islámica del Louvre, que cuando a Francia le interesó fue financiada
paralelamente a otros negocios de carácter petrolero, y cuando a Dubái le interesa, o a Qatar o a Arabia Saudí, pues inmediatamente hay. Entonces hay un entente económico evidente. Esto es un error, porque hay países, yo diría, más cercanos. En este caso pongo a la cultura europea, por afinidad, quizás por formación de sus pueblos históricos, como son Marruecos, por ejemplo, que es una mezcla de culturas árabo-bereberes, y esto es muy importante porque hay un componente bereber que no lo hay en otras sociedades. En el Magreb este componente es muy importante porque es un pueblo de largo aliento, el mundo bereber. Y por otro lado, también el mundo persa, que también, por ejemplo, es otro mundo, o indopersa, por no dejarlo solamente en Irán, que son mundos muy importantes, donde a lo mejor no tienen la misma impacto económico, pero que manifiestan una extrema curiosidad por Europa y un deseo ferviente de recordar que todos los diálogos, por ejemplo, con Irán últimamente, y a calor de la actualidad, se han visto frustrados por unas alianzas que no quieren que Europa e Irán, o Europa y el mundo bereber, pues tengan unas relaciones cara a cara culturales, ¿no? Entonces esa pluralidad hace que bueno, pues ya digo, el mundo estrictamente árabe, de la Arabia feliz, y luego wahabita, pues realmente sí que es económico. Con los otros yo diría que es más cultural que económico, porque tiene un poco que ofrecer en ese bueno, yo llamaría a leer autores que sean siempre, como un llamado genérico, que sean sólidos, es decir, que no sean plumillas de última hora. Que vienen las primaveras árabes, pues dentro de un mes ya tienen sus libros en la calle, ¿no? Como se ocurrió, por ejemplo, con las primaveras árabes. Que hay un problema de terrorismo islámico, improvisamos rápidamente algún tipo. Yo creo que la condición sine qua non de las bibliografías es que sean libros enjundiosos, hechos con tiempo, es decir, que se ha tardado, se ha investigado, se ha entrado en materia, ¿no? Y bueno, pues ¿qué diría yo? Hay ahora, pues de las últimas novedades que yo conozco, pues tengo dos que tengo que presentar, las puedo recomendar. Una, Colonial al-Andalus, de Eric Kaldewey, que acaba de salir en Harvard, que lo presentaremos aquí en la Fundación el día 29 de mayo, y luego el 11 de junio presentaré en Madrid una historia de Granada, con la parte islámica, por supuesto, la más importante, de los profesores Gabriel Martínez Gros y Sofía Macariu, que presentaré yo también en Casa Árabe, sponsorizado por la Embajada de Francia. Y esos son dos novedades muy recientes que yo, vamos, de hace unos días, una norteamericana y otra francesa, que están en una línea, porque yo conozco a Eric Kaldewey y a los profesores Macariu y Martínez Gros, muy similar a la que yo he defendido, es decir, de analítica en profundidad, ¿no? Sí puedo anunciar que en el mes de septiembre saldrá una obra, en mi caso, que me ha llevado un cierto tiempo su investigación en los archivos franceses, que es la historia del Marruecos colonial, que saldrá publicada en Almuzara, y una historia que va de 1894 a 1961, es decir, 5 años después de la independencia, y que espero no es solo el Marruecos español, entre comillas, sino el Marruecos francés, sobre todo el que es objeto de análisis.